Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de lunes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Por primera vez, el gobierno reconoce que la llegada de más migrantes a la frontera es un problema grave. La Casa Blanca culpa a las políticas del gobierno anterior. Los republicanos culpan a Biden. Cuando veníamos en el tren, vi unos compañeros que se caían del tren y se morían. Estamos en los dos lados de la frontera. ¿Por qué FEMA, la Agencia Federal de Emergencias, coordina ahora la llegada de niños migrantes y cómo los atiende? Lo revisamos. Además, el temor a un rebrote de COVID-19, las playas llenas de gente, las celebraciones y cada vez más personas viajando. Las autoridades de salud tienen una advertencia. Gente sin mascarilla, nadie casi la tiene puesta. Y también cada vez más sitios retiran sus restricciones. Un año después de los cierres, en Los Ángeles, por ejemplo, dan los primeros pasos hacia la normalidad. Y este impacto impresionante de una avioneta que se estrella con una camioneta que avanzaba por el vecindario. ¿Cómo ocurrió todo y cuál es el saldo? Entre los fallecidos hay un niño. Enseguida tenemos las imágenes, pero arrancamos en la frontera con los números de migrantes que van en aumento y sobre todo con los rostros y las historias detrás de esos números. Hoy el gobierno de Biden reconoció que tiene un grave problema en la frontera por la entrada irregular de miles de menores migrantes no acompañados. Los recursos para procesarlos son insuficientes y por eso abrirán otros 2 centros para atender a estos niños recién llegados. Su objetivo es evitar a toda costa una crisis humanitaria. Hoy además congresistas republicanos viajaron a El Paso, Texas, y ahí responsabilizaron a la Casa Blanca por la llegada de estos migrantes. Edgar Muñoz amplía. Mira, escúchame. Niños solos y llorando. Un promedio de 400 niños por día aparecen sin un adulto en la frontera sur de Estados Unidos, reportan las autoridades. Los padres inmigrantes que llegan con sus hijos de la mano aseguran que su travesía es de terror. Tenemos un mes ya de camino, sufriendo, de hambre, todo. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros 12 legisladores de su partido visitaron la frontera del Paso, donde entraron al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. ¿Cuántos niños vio? Yo vi cientos de ellos que están ahí, niñas y niños. Están tratados bien, pero son cientos de ellos que están aquí sin un tipo de familia con ellos. Para los congresistas republicanos hay una severa crisis humanitaria en la frontera. Llegar aquí de esta manera no nos ayuda a nadie, ni a los que estamos adentro, ni a los que están afuera. Entonces nos están utilizando los políticos en Washington a los hispanos y nos están utilizando los coyotes que están afuera tratando de traer a la familia. En la Casa Blanca se le preguntó si hay control de lo que está pasando en la frontera sur. Respondió que están tomando un par de acciones. Reconocemos que es un gran problema porque hemos heredado un sistema desmantelado. El Centro de Convenciones de Dallas se prepara para dar albergue a 3,000 adolescentes inmigrantes por 90 días y el Centro de Procesamiento de Donna abrió hoy para atender a 1,000 niños y adolescentes, algunos desde los 4 años de edad. FEMA ayudará a administrar a los niños. La Casa Blanca está en transición, dice la congresista demócrata Verónica Escobar, quien reconoce que los albergues no están preparados para recibir a tanta gente. Necesitamos más shelters donde los niños puedan entrar, porque muchos de estos niños están llegando para poder vivir con sus papás. La administración Biden enfrenta una dura prueba. Más de 4,000 niños solos están retenidos en la patrulla fronteriza. En El Paso, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Cuando hablamos de este desafío en la frontera, hay que tener presente que no solo se trata de números, cuántos migrantes llegan cada día, no. Se trata sobre todo de personas. Quienes llegan hasta aquí escapan de la violencia, de la pobreza y en México enfrentan peligros. Ahí en México está Maricruz Gutiérrez, en Reynosa, Tamaulipas, concretamente. Maricruz, buenas noches. ¿Cuál es la situación de ese lado de la frontera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en Reynosa, Tamaulipas, México, a unos metros del río Bravo. En esta ciudad fronteriza la situación de la delincuencia es muy complicada. Para llegar a este lugar regularmente hacemos 2 horas de trayecto, pero llegamos en 6 horas. Esta situación de narcobloqueos y delincuencia organizada que se vive aquí en este lugar es lo que sufren todos los días los migrantes que llegan a esta ciudad fronteriza. Dilce viajó a bordo del tren conocido como La Bestia durante 20 días. Ella asegura que fue su peor pesadilla, en la que incluso vieron de cerca la muerte.
Sí, yo vi de cuando veníamos en el tren, vi unos compañeros que se caían del tren y se morían, pues. No viajó sola, iba acompañada de su hija de 16 años, pero el temor de ser secuestradas, violadas o asesinadas por grupos criminales que operan a lo largo y ancho de México apenas las dejaba dormir. Es difícil venir en esos caminos. Y gracias a Dios ella me protegió y no me pasó nada. Hay gente que lo agarran a uno, lo secuestran y después ellos empiezan a pedirle dinero a los familiares. En este albergue de Reynosa, Tamaulipas, hay al menos 60 menores entre 1 y 16 años. La mayoría ha enfrentado con sus padres la peligrosa travesía de emigrar. Tanto los pequeños como sus padres esperan que el presidente Joe Biden los deje ingresar de manera legal a los Estados Unidos para lograr su sueño americano. Regresamos contigo al estudio. Algunas regiones de Estados Unidos ya avanzan hacia la normalidad. En Los Ángeles ya están abiertos, al menos de forma parcial, restaurantes, gimnasios, cines y otros servicios más. Estuvieron cerrados por meses, así que esta es una buena noticia, pero eso sí, las autoridades exigen protocolos para prevenir el COVID-19. Luis Treto tiene detalles. Todavía no es al 100% de capacidad, pero para los dueños de restaurantes, el que puedan recibir al menos un 25% de clientes en el interior es un gran logro. La verdad, muy bien. La verdad ha aumentado como un 35%, un 40%. Y eso solo fue el primer día para José y su equipo, que ahora estará modificando su local para maximizar sus ganancias. De hecho, hoy en la tarde nos van a poner un cristal aquí arriba para poder dejar las mesas, para poder quitar estas, poner otras afuera. El señor Saúl, plomero de profesión, dice que ya estaba cansado de no poder sentarse como debe ser durante su hora de la comida. Puede estar comiendo en el carro, por veces se hacía un poco más difícil, por veces, en vez de estar adentro sentadito. Este comerciante, que como muchos otros hizo las modificaciones necesarias para no perder clientela, ve esta oportunidad para abrir sus puertas también a nuevos empleados. Estamos un poquito cortos de meseras y cocineros. Primero Dios, pronto empezamos a trabajar, así que hay que echarle ganas. Por el tiempo que no hemos trabajado, hay que trabajar un poquito más. Pero como todavía no se da la luz verde para abrir la parte de los bares, el día de San Patricio, que es el miércoles, sigue en el aire en estos comercios. Era nuestro día de Green Beer y mucha gente y ahora pues con estas regulaciones ojalá que afuera nos vaya bien, acá adentro pues vamos a estar un poquito más reservado. Gracias a Sandra O'Neill por ese reporte. Con este deseo de avanzar hacia la recuperación, pues preocupan las denuncias de algunos inmigrantes sin documentos a quienes les han negado la vacuna del COVID-19. Una familia latina de California pasó por este momento amargo. Aunque el hijo consiguió una cita para vacunar a sus dos padres en una farmacia de Mission Hills, a la señora Graciela no le pusieron la dosis porque no tenía seguro social. Dice la muchacha luego, no se le va a poder poner porque es indocumentada. Y yo me quedé sorprendida porque pues el presidente dice que las vacunas son para todos. Yo me sentí una cosa chiquita le digo, porque duele que lo hayan dicho porque nunca me habían dicho eso. ¿Qué tal? Bueno, la farmacia dijo a Noticias Telemundo que cometió un error y se disculpó. Y sí, la administración Biden, el gobierno, ha prometido que los inmigrantes sin documentos tendrán igual acceso a las dosis contra el coronavirus. Muy importante. En general, la vacunación está avanzando velozmente en Estados Unidos. Más de 37 millones de personas ya están completamente vacunadas. Esto representa el 11% de la población de todo el país. Los que han recibido la primera dosis suman casi 70 millones, de los cuales 3 millones son latinos. Y atención con esto, porque ahí sí, los latinos son solo el 8% del total de los vacunados, que es un porcentaje bajo, si se tiene en cuenta que los latinos representamos el 18% de todos los habitantes de Estados Unidos. Aunque el entusiasmo por la vacuna ha crecido en el último tiempo, persiste una resistencia entre algunos grupos de la población. En afinidad política, por ejemplo, según una encuesta reciente, casi 1 de cada 2 votantes de Donald Trump se niegan a vacunarse, en comparación con 1 de cada 10 votantes de Biden. Y frente a estos números, el doctor Anthony Fauci dijo que el expresidente Trump podría jugar un papel importante en lograr la inmunidad contra el virus. Wish he would. He has such an incredible influence
over people in the Republican Party. It would really be a game changer if he did. La comunidad médica insiste en que los efectos secundarios de la vacuna son mínimos comparados con los riesgos de enfermedad. Ahora, cuando se divide por raza, mire usted, los latinos son los que más se resisten a vacunarse. El 37% dice que no quieren la inyección, frente al 28% de los blancos y el 25% de los negros. Si usted lo que necesita es más información sobre dónde, cómo, cuándo vacunarse, lo invitamos a que visite esta página de internet, planificatuvacuna.com. Ahí usted puede encontrar una guía sobre la vacunación. Todavía no podemos cantar victoria. Los expertos alertan aún del riesgo de una nueva ola de contagios por el Spring Break. Muchas personas han viajado y ahora solamente en la ciudad de Miami las playas estaban llenas el fin de semana. Más de un centenar de jóvenes quedaron arrestados por su mal comportamiento. Rogelio Morataglia tiene el reporte. Rogelio, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Pues sí, efectivamente se ha vivido un fin de semana de descontrol en muchos lugares del país, especialmente en Miami Beach, este punto turístico tan importante, el favorito de muchos para esta época del año, el llamado Spring Break, este descanso de primavera. Se han producido más de 120 arrestos en este fin de semana. Ha habido actos de violencia, ha habido peleas e incidentes que incluso involucraron a algunos oficiales de la policía, rebasados totalmente porque hay una cantidad impresionante de personas en este balneario tan importante del estado que los policías no pueden de alguna manera hacer que se cumpla la ley con todos. Pero sí, aquí se intenta por parte de las autoridades que la gente utilice la mascarilla, que guarden el distanciamiento social, pero también hay que recordar que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va a contracorriente. Él desde que comenzó la pandemia no está a favor de este tipo de medidas y entonces pues a algunas ciudades les ha pedido que no hagan este tipo de cosas, está en contra de que se multe a la gente y bueno, pues así de alguna manera se ha abierto prácticamente con toda libertad Miami Beach desde hace ya algunas semanas, algunos meses. Algo parecido pasa en Isla del Padre, también otro punto importante, una playa importante en Texas, en donde se levantaron las restricciones de la pandemia desde la semana pasada. Entonces, pues la gente, al no sentir ya esa obligación, está asistiendo a estos lugares sin la mascarilla, va a los restaurantes sin mascarilla y por supuesto que esto produce que grandes multitudes estén cerca sin distanciamiento social y con el riesgo a que la pandemia, Julio, se siga propagando. Lo que están pidiendo las autoridades es que se siga respetando todas las medidas de seguridad. Pues sí, el riesgo sigue aquí. Gracias, Rogelio. Nos vamos a otros temas, la ayuda de $1,400 que ya está llegando a las cuentas de muchas familias. Desde este fin de semana, el IRS comenzó a distribuir la tercera ronda de estímulos como parte del nuevo paquete por la pandemia. En las próximas semanas se seguirán enviando estos montos, este estímulo que puede llegar por depósito directo, por cheques o por tarjetas de débito. Y muy contenta, muy feliz que el sistema está allí para poder ayudarnos. Todavía no me llegó nada, pero bueno, me dicen que tiene que llegar, entonces esperemos que llegue, ¿no? Que lo manden lo más pronto posible porque necesitamos ese cheque. Paciencia, que ahí va el dinero. Si usted no ha recibido el depósito, una herramienta del Servicio de Rentas Internas puede ayudarle a rastrearlo. Ya está en marcha esta página de internet del IRS, Obtener mi pago en español. Puede usted ingresar a través de la dirección que ve en su pantalla y una vez ahí debe completar los datos que le piden como el número de seguro social, su número de cuenta y su información personal. También puede usted acceder al sitio con el código QR que ve en su pantalla este recuadro. Solamente tiene que abrir la cámara de su teléfono celular, apuntar hacia este cuadro en su televisor y eso lo lleva directo a la página del IRS. En todo caso, tenga en cuenta que no es necesario tomar ninguna acción para recibir sus pagos. Ahí lo puede monitorear, pero no tiene que hacer nada. El Departamento del Tesoro ya aseguró que automáticamente los depositará en su cuenta. A otras cosas, cerca de 1,000 inmigrantes hondureños preparan una marcha en Washington, D.C. para pedir al presidente Biden que les extienda el estatus de protección temporal. Los activistas esperan que la nueva administración apruebe un nuevo TPS para los países centroamericanos afectados por los grandes huracanes del año pasado y por los golpes de la pandemia. Actualmente el TPS para los hondureños está vigente hasta el próximo 4 de octubre. Estamos solicitando al presidente Biden que pueda aprobar el nuevo TPS para los países centroamericanos que fuimos afectados por ETA y IOTA.
La marcha está programada para mañana en el Monumento a Lincoln. Participarán migrantes de Luisiana, Texas, Florida, California, Nueva York, Nueva Jersey, entre otros estados. Nos vamos a San Diego, California. Un auto ahí atropelló a 9 personas cuando se subió a una banqueta. Hasta el momento hay 3 fallecidos, el resto están heridos. El conductor de 71 años quedó detenido por manejar en estado de ebriedad por un túnel en el centro de la ciudad. Entre las víctimas se cree que hay personas desamparadas que estaban descansando debajo del puente. 2 heridos están en condición grave. Hay 2 hombres arrestados por presuntamente agredir a un oficial en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Uno de ellos es de Virginia Occidental, tiene 39 años. El otro, de 32, es residente de Pensilvania. Se les acusa de haber rociado un aerosol contra osos al agente Brian Sicknick, quien falleció 2 días después del asalto. También les presentaron cargos por conspiración y otros delitos. Joaquín El Chapo Guzmán pidió que el abogado Mark Fernick ya no esté al frente de su apelación. El ex líder del cártel de Sinaloa solicita que le asignen mejor un abogado público. Después de esta petición, su abogado Fernick respondió diciendo que el Chapo lo que está es que está frustrado con la duración del proceso de apelación y con las condiciones en las que vive en prisión. Guzmán y Fernick presentaron en septiembre pasado una apelación a la sentencia de cadena perpetua. Y a pocos días de que dé inicio la primavera, una fuerte tormenta invernal ha afectado a millones de residentes en gran parte del país. En Colorado ha caído hasta un pie de nieve. Casi 1000 vuelos se cancelaron en el aeropuerto de Denver. La tormenta sigue su camino hacia el este y en ciudades como Chicago se espera que caiga entre 1 y 3 pulgadas de nieve. La caída de una avioneta esta tarde en el sur de la Florida quedó en video y es impresionante. La aeronave cae y se estrella contra una camioneta en la calle. Mire usted la llamarada después del impacto. 2 personas a bordo murieron, pero los bomberos rescataron a un adulto y un menor dentro del auto. Lamentablemente, según algunos reportes, el menor falleció más tarde. En El Salvador, las autoridades entregaron a familiares los restos de 7 personas halladas en fosas clandestinas. La mayoría jóvenes, desaparecidos entre 2016 y 2018. Se presume que fueron asesinados por pandilleros. Según la Fiscalía, en 2020, más de 2000 personas desaparecidas por parte de las maras se han reportado. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.